quizás predicando de grandes campañas evangelísticas, quizás predicando de un Dios que prospera, y todo eso es cierto, pero realmente el mensaje principal no es ese. Esos son los efectos que hace Dios cuando tú llegas al reino de los cielos. Hay una palabra que es más importante que una palabra de bendición, porque la palabra de bendición es una promesa. Como es promesa, simplemente tenemos que reclamar la promesa, pero no es el mensaje. La sanidad también es promesa, porque dice la palabra que Él llevó todas las enfermedades a la cruz. Es promesa, no es un mensaje. El mensaje es lo que Cristo vino a decirnos como vocero principal en la tierra. Gloria a Jesús. Estuvimos hablando que el enfoque del reino en la semana pasada. Yo lo puedo describir que está en Lucas 22, 29 al 30. Para que Lucas 22, 29 al 30. Para que como iglesia podamos entender cuál es la posición que tenía Yeshua para nosotros. No es una posición ligera, no es una posición simplemente de pastor, profeta, apóstol, maestro, servidores. No era eso. No era tener una iglesia grande, no era tener una iglesia imponente, era algo mayor. Y en Lucas 22, 29 al 30 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. El fin de nosotros, como seguidores de Yeshua, no es simplemente aceptar a Cristo, bautizarnos y caminar en una vida de justicia. La vida del reino es más que eso, porque Él vino a buscar, a convertir a todos ciudadanos, para que seamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales y podamos juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es la visión general del reino para nosotros. Perfectamente, Cristo pudo habernos hecho solo con los ángeles. Hay miles y millones de ángeles disponibles para ese trabajo. Pero el Padre dijo: no, los ángeles tienen otra asignación. Yo quiero la raíz de Adán. Esa es la creación que yo quiero para esa asignación. O sea que tú y yo como iglesia no somos diseñados simplemente para vivir juntando aquí como iglesia los sábados y adorar, no. Venimos aquí a fortalecernos, pero venimos aquí para que nuestra mente sea aperturada a lo que Dios realmente tiene para nosotros. En todas las culturas se habla de una vida después de la muerte. Hay un reportaje muy famoso que hace History Channel, búsquelo, que se llama, me parece que El Camino de Dios, que lo dirige un actor estadounidense, un moreno que se ve muchas películas. Y eran de diferentes culturas detrás de la fe. Y cuando fue a la India, en la India, ellos creen en la reencarnación, creen que si tú no eres quemado frente al río Ganges, tú vas a reencarnar otra vez. Entonces la forma de tú evitar las reencarnaciones es que tú seas quemado en ese río y que tus cenizas sean esparcidas ahí. Y la gente se va en ese río. Es un río como el río que está frente a la zona colonial, el Osama. Es como el Osama, grande, pero sucio. Y la gente se va y se baña ahí, queman sus muertos, comen ahí. Y hay gente que vive ahí, que ya tiene muchas décadas viviendo ahí. Porque esa es su visión, su cosmovisión de lo que Dios quiere, para evitar la reencarnación en malas cosas. Pero si usted se va a
al oriente. No se encuentra con los que siguen a Mahoma. Ellos creen que cuando la parte extrema del Islam le dicen ponte una bomba, explótate allí, que en la otra vida te vamos a esperar con 22 vírgenes y muchas propiedades. Y ellos van con la creencia de que cuando se explote, lo van a esperar allá arriba con 22 vírgenes y muchas propiedades. Cada quien tiene un dilema diferente de la vida más allá. Nosotros como creyentes, seguidores de Yeshua, creyentes en que sí hay una vida más allá y que nosotros simplemente somos un sombro que ahora nacemos y mañana no estamos. Sabemos que hay algo más allá. Los científicos han pasado mucho tiempo tratando de descubrir qué hay en el más allá. Y descubriendo los secretos del alma, descubriendo los secretos del cerebro. ¿Por qué el cerebro es tan grande? ¿Por qué el cerebro se le compara al universo a nivel de conexiones neuronales? O sea, se dice que el cerebro tiene más estrellas, más neuronas que estrellas en el universo. O sea, es algo muy complejo y los científicos que estudian esa área no entienden cómo nuestro cuerpo es tan complejo y a la vez tan perfecto. Creación divina. Quiere decir que la ingeniería divina está apostando de que hay algo más allá de lo terrenal. Y es por ello que estamos hablando en esta serie Redescubriendo el Reino. Y decía la semana pasada que redescubrir es porque en algún momento esa información estaba disponible y llegó un momento que simplemente se ocultó. Cuando fuimos colonizados, las personas que nos colonizaron, supuestamente los españoles, hicieron grandes construcciones, pero luego de un tiempo esas ciudades fueron vacías. Por ejemplo, en el Gombe tenemos una área que era donde los españoles llegaron y había mucha área de caña que se llama la Río del Gombe, y eso estaba totalmente abandonado por muchos años, hasta que se descubrió y se analizó y se descubrió que ahí había un depósito de esclavos y había una gran fábrica de azúcar que salía por el río que está en Jaina, que es un río hondo, así como el que está aquí en la zona colonial, que los barcos podían transitar por ahí y transportaban la caña de azúcar a otra zona. Eso estaba ahí, pero fue redescubierto porque eso fue abandonado. Entonces, redescubriendo el reino, busca que la iglesia despierte a la asignación real a la que fue llamada, para que sepamos que somos más que unos simples cristianos evangélicos pentecostales. No, usted es un hijo del rey, usted es llamado a ser buscador de las naciones, siempre y cuando se mantenga de pie firme por lo que Dios ha dicho de usted. Hoy estaremos hablando sobre fuera de la asignación. Y esta revelación yo la tuve hace como aproximadamente 7 meses. Yo tengo 40 años en el Evangelio. Yo de lo que les voy a hablar hoy, yo nunca lo escuché. Yo nunca lo escuché. Pero hace 2 semanas, una profeta me dijo: estúdiese Mateo 12. Y yo ya no sabía por dónde andaba el asunto, porque yo estuve pensando en este tema de redescubriendo el reino. Y este tema nos va a confrontar como iglesia. Y es importante que este tema, que va a quedar grabado, usted vuelva y lo escuche, para que usted mismo como hijo de Dios sea reafirmado. Porque esto no es una simple camino de salvación, como le dije al principio. El plan de Dios es que usted se siente ajustado, es que usted se siente y tenga una posición real. Amén. No es simplemente que usted pase a la otra vida por salvación, porque cuando usted pase a la otra vida y tenga la conciencia,
No sé si el Señor va a permitir que usted descubra todo lo que usted perdió por no entrar en la asignación. Entonces, por favor, vaya conmigo a 2 de Pedro 1, del 10 al 11. Y en el día de hoy, usted me va a ayudar a predicar porque estoy mi garganta está un poquito afectada y vamos a leer mucho. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ok, 2 de Pedro 1, 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más para hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén. Fíjense que el apóstol Pedro nos exhorta, nos lo da de consejo, que como no mire solamente el plan de salvación. El plan de salvación es importante, es interesante, de hecho es necesario, por eso Cristo viene. Pero hay algo más allá que sobrepasa el plan de salvación. Y Pedro es muy claro en esto aquí. Pero vamos a Lucas 1, 14 y 17. Vamos a entrar en materia para que el tiempo nos ayude. Lucas 1, 14 y 17. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Amén. Fíjense qué es lo que Dios hace. Este es el llamamiento del profeta Juan el Bautista. Juan es el ángel que está hablando con el Padre y le está describiendo lo que el cielo ha dicho que va a ser su hijo. Le ha dicho: tu hijo va a ser nazareno, o sea, va a ser apartado, no va a tomar vino, no va a tomar sidra, y a través de él yo voy a hacer que la conexión de los hijos con los padres se dé. Voy a hacer que el corazón de ellos retorne a mí. Él comienza a citar al Padre, a citar un sinnúmero de promesas y de cosas que quiere hacer a través de Juan. Y le dice, confirmando la palabra del profeta Isaías, de que él iba a tener el espíritu de Elías, confirmando de que él era la persona que iba a preparar el camino, que iba a caminar en Cristo o el Mesías. O sea, él se lo pone en la bandeja, y se lo pone en la bandeja a una persona que conoce de la Torá, conoce de la Biblia. O sea, él se crió como sacerdote, fue formado. Los judíos aprenden a leer con la Torá. Yo también un reportaje ayer, y ellos utilizan una serie de cosas en la Torá, chiquitita, la Torá aquí, y eran unos niños, y esos niños estaban frente a algunos de los lamentos, y ellos estaban recitando en modo de cántico la Biblia. Y eso desde pequeño hasta grande, y por eso es que ellos tienen un manejo tan sustancioso de la escritura que no lo tenemos nosotros. También ellos tienen la ventaja que manejan el idioma, que no lo manejamos nosotros. Entonces el sacerdote sabía realmente qué le estaba diciendo el ángel. Estaba consciente de que la promesa
del espíritu de Elías que iba a preparar el camino del Mesías, ya había llegado el tiempo para que sea manifiesto. Vayamos entonces al mismo Lucas, pero ahora 75, 76. Habrá mucha cita hoy. Lucas 1, 75, 76. Y aquí vamos a ver cómo es la asignación de Juan el Bautista. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, esa que tenemos aquí. Dice, Lucas 1, 75 y 76. En santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Fíjense cómo ahí, en esos versículos, llega la asignación del profeta. Vimos que en los primeros versículos fue lo que Dios quiere hacer, la voluntad de Dios manifiesta en una persona en la tierra. Una vez hablamos aquí del libro. Dios escribe en un libro de todo lo que quiere que esa alma haga en la tierra. Y lo que Dios estaba manifestando en el versículo de Lucas 1, 14 y 16 es lo que había escrito Dios en el libro de vida de Juan el Bautista. Eso era lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Aquí en el 75 y 76, Dios ya, él está adulto, él está ya consciente y Dios le da la asignación. Esta es tu asignación. Esto es lo que para lo que tú viniste a hacer aquí en la tierra. No es lo mismo que tener la asignación pequeño a esas edades, porque en 20 años ellos posiblemente no recuerden cuál sea la asignación que el Padre les dio. Pero el Padre es perfecto en dando recordatorios de tiempo en tiempo para que la palabra que él dio al principio no caiga en el olvido. Así que la palabra que él te dio al inicio, quizás 30 años atrás, no importa que tú no la recuerdes, pero él sí la recuerda. Pero también tú sabes quién la recuerda. Las tinieblas también la recuerdan. Y las tinieblas se van a encargar de que cada palabra que el Padre escribió en ese libro, que fue declarada, que fue evidenciada en esta tierra, él se va a oponer a cada palabra para que no tenga cumplimiento. Y cuando llegue la situación a tu vida, cuando llegue ese manto para que tú inicies con el camino que Dios te ha llamado, también las tinieblas se van a levantar para que tu asignación encuentre la cantidad de tropiezos mayores para que tú no pases. ¿Cuándo has visto una carrera de obstáculos? Todos conocemos a Félix Sánchez, que ganó oro en las Olimpiadas del 2001, que fue el primer oro que ganó una isla como esta en una competición tan importante. Félix Sánchez lo puso en el mapa de las competencias mundiales porque él ganó el 400 metros con valla. Valla es un obstáculo que mide 1 metro con 15 para los varones y 85 centímetros para las hembras. Y ellos van corriendo a la mayor velocidad, 400 metros, y en cada distancia hay una valla que tiene que saltar el competidor. Entonces, esta carrera de la asignación, la carrera del llamamiento, la carrera del propósito, provoca de que el enemigo comience a poner vallas delante de tu carrera para que tú te tropieces. Y cuando un corredor de valla tropieza, no calcula bien la distancia de la zancada, el salto, porque no puede saltar y caer, él tiene que pasar la valla, porque es una carrera de velocidad. Si él pierde tiempo saltando para bajar, pierde tiempo. La técnica es cruzar a velocidad. Es una zancada para cruzar. Si él tropieza con la valla, entonces cae y pierde un tiempo. Y una décima de tiempo en una carrera de Olimpiadas es determinante para ganar o perder. Por eso cuando
el corredor le da la valla en la rodilla, él trata de mantener el equilibrio y seguir la carrera, porque sabe que si cae puede perder la posibilidad de ganar. Vayámonos a Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3. Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3, 1. Años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbo. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Ahí perfecto, pueden ir ahí. Vemos que aquí en Mateo pasamos primero lo que el Padre habló de él en la eternidad, al principio. Pasamos cuando él recibe la asignación. Él es consciente, su mente está capacitada para recibir la tarea. La asignación es una tarea que te dan. Por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, que tú te sientes en recursos humanos, te dicen: bueno, te vamos a contratar como chofer. Tu trabajo es conducir este camión de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu ruta va a ser la Luperón 27 Kennedy. Y vas a trabajar de lunes a sábado. Esa es la asignación que tú vas a tener. Y por eso te vamos a pagar esta cantidad de dinero. Entonces, después que recibe la asignación, aquí entra en su llamado, entra en cumplimiento. La palabra que recibió antes de nacer, ahora comienza él a caminar sobre la palabra de cumplimiento. Y comienza a establecer el reino de los cielos. Y comienza a establecer lo que el profeta Isaías había dicho de él. O sea, él comenzó a trabajar en base a lo que él se le había llamado. Y eso es maravilloso, porque cuando tú comienzas a caminar bajo la asignación y bajo la palabra que el Eterno ha dicho sobre ti, entonces los cielos se abren. Tú comienzas a ver todo en orden, aunque haya mucha oposición, tú estás caminando en legalidad. Gloria a Jesús. Aquí no aparece, pero cuando él comenzó a hablar de arrepentidos y convertidos, eso era una palabra que no era usada en ese tiempo. Recuerden que en ese tiempo había un manto religioso que había atrapado la Torá. Habían tres líneas de pensamiento: los fariseos, escribas, saduceos, que habían secuestrado todo lo que estaba alrededor de la palabra de Dios, y habían puesto más leyes o más dogmas para entorpecer el camino. Entonces, cuando Juan llega con estas palabras tan agresivas, que se arrepientan, pero ¿a quién le llamaba al arrepentimiento? Era justamente aquellos que iban a la sinagoga. Él comenzó por ahí. Y evidentemente él estaba en el desierto, porque él fue de los esenios, que era otra línea de pensamiento, que no quería nada terrenal, no quería nada material, y era muy creyente del bautismo, porque entendía que el bautismo era la purificación del cuerpo de los pecados. Por eso era que Juan bautizaba, porque venía de la línea de pensamiento de los esenios. Y por eso vestía como vestía, porque adoptó esa convicción, esa convicción de la palabra. Y cuando él comenzó a llamar y decir arrepentidos y convertidos y a bautizar en ese lugar, la gente comenzó a ir. Comenzó a ir a escuchar esa palabra nueva. Aquello nuevo que no se escuchaba en la sinagoga, que era confrontativo. Aquello nuevo que era innovador, que era revolucionario para el tiempo,
que chocaba con el sistema, solamente él lo estaba haciendo. Vayamos ahora a Mateo 13, 17. Y aquí sin duda alguna, Juan entra en su prime, en lo principal de su asignación. O sea, ya él pisa el acelerador para entrar realmente en parte de lo que Dios había llamado a Juan el Bautista para ese tiempo. Mateo 3. Sí, del 13 al 17. Mateo 13, 17. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Léame el 11, nos faltó el 11. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Fíjense lo siguiente aquí. Juan el Bautista y Jesús eran primo hermano. O sea, no eran gente desconocida, no eran muy conocidos. No sabemos cómo fue la niñez de Jesús ni de Juan, porque no aparece ciertamente. Pero siendo primos, de seguro que en las fiestas judías, en las fiestas del calendario hebreo, ellos tenían que encontrarse en algún momento. Posiblemente jugaron, estudiaron en sus edades tempranas juntos. Pero ¿qué sucede? En el momento de asignación, de cumplimiento de la palabra de Juan desconocía quién era el Mesías. También desconocía cuándo iba a ser el tiempo de cumplimiento de la llegada del Mesías en la tierra. O sea, él no sabía. Él solamente sabía lo que él se le había dicho y para lo que él estaba ahí. Él estaba preparando el camino, llamando a aquellos que se arrepienten, que se bauticen, porque llegará uno que lo va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. O sea, todo va bien hasta ahí. Cuando en el capítulo 13, cuando Jesús llega a Galilea para hacer cumplir la palabra y hacer que se haga justicia, entrar en regla de ser bautizado, Juan el Bautista se queda atónito. Hay una película que es muy vieja, quizás alguien recuerda, El Príncipe de Nueva York. Hay una película que es muy vieja, los jóvenes no están en eso, por favor, los jóvenes de Netflix, ni del Channel, ni tal cosa. Una película que se llama Un Príncipe de Nueva York. Es un príncipe de África, uno de esos países de África, que él estaba cansado de esa vivencia, del reino, de esas comunidades y todo eso. Y él le dijo a su papá: dame un chance, déjame hacer una vida en Nueva York, me interesa en Nueva York. Y el rey no quería mucho ver a la mamá, pero él insistió hasta que él le autorizó ir con un guardia personal. Y él va a Nueva York con ese guardia, rentan un espacio pequeño en Nueva York, y él comienza a trabajar en un McDonald's. Un príncipe comienza a trabajar en un McDonald's, comienza a vivir una vida común, comenzó a convivir con personas que su futuro era incierto y que tenían que trabajar con salario mínimo para poder subsistir día a día. Pero él no lo hacía porque necesitaba, él lo hacía porque buscaba una experiencia. Cuando al final de la película se reveló que él era un príncipe y que el rey de esa nación fue a Nueva York a ver cómo vivía el príncipe, que toda la guardia, todo el protocolo, cómo se recibe un presidente en un país,
fue con ellos. La gente estaba sorprendida. Se sorprendió cómo fulano un príncipe. O sea, hubo algo sorprendente. Eso como que digan, bueno, que no era un príncipe. Y yo, wow. Dios mío, gracias Señor. Sangre real. Dios mío. El príncipe es maldito. Y la gente estaba maravillada y comenzó a darle papelitos para que le hicieran favores. Entonces, esa sorpresa se llevó Juan cuando llegó el tiempo de la manifestación del Mesías y cayó justamente sobre su primo hermano. Era algo que él no le esperaba. Fue algo tan sorprendente para él que prácticamente él no pudo hacer mucho. Gloria a Jesús. Pero aún así, él hizo lo que tenía que hacer y lo bautizó para hacer cumplir la palabra de Dios. Vayamos ahora a Juan 1, 30 al 33. Y vamos a ver el testimonio de Cristo en este mundo. Yo me refería a él cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocer. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo: conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Aquí está sumamente claro lo que yo le decía anteriormente. Él no sabía quién era el Mesías. Y cuando se le revelaba la palabra por Dios, entonces él asienta lo que vio. Porque él bautizó, él hizo lo que tenía que hacer, pero él todavía tenía como una pequeña dudita, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo que mi primo? ¿Cómo que Jesús? ¿Cómo que Yeshua? Pero tú y yo juramos que va juntos, ¿cómo que tú eres el Mesías? ¿Cómo así? ¿Cómo que tú y yo no vamos a pecar y tú eres el Mesías? Pero tuvo Dios que hablar directamente con Juan y decirle: sí, él es el elegido, es él. Entonces ahí él entiende. Entonces vemos que ya Juan recibe todo el decreto de Dios a través de su padre antes de nacer. Después que recibe la asignación, él entra en funcionamiento con su asignación. Él bautiza al Mesías y recibe la confirmación a quien bautizó. O sea que ya aquí no hay dudas, ¿verdad que no? Aquí no puede haber duda de quién es el Mesías, a quién vino Juan el Bautista y cuál es el trabajo que debe de seguir haciendo Juan. Que era, a partir de aquí, Juan tenía que seguir sumando voluntades para que el camino del Mesías sea ampliado, para que el pueblo entrara al arrepentimiento. Ya se le trabajo, porque el Mesías surgió de la tierra. Ya el trabajo de Juan no era simplemente decir arrepentidos y convertidos y bautizados, sino unar esfuerzos, porque Juan gozaba de una alta reputación, muy alta reputación. Todo el mundo conocía a Juan el Bautista. Su reputación estaba muy alta, porque él se había desligado del sistema religioso. Él no estaba comprometido por una ofrenda, por un diezmo, por algo que le dio un rey. No, él simplemente así decía lo que el Espíritu Santo le ponía. O sea que bajo esas condiciones, él debió automáticamente unirse al camino de propósito del Mesías sobre la tierra. Vayamos a Juan 3, 22 al 28. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón.
cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron: Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó: Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que Él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que Él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Extraordinario. Aquí, en el 26, prácticamente, vemos el relato cuando los discípulos de Juan el Bautista van donde Juan, porque ven que Jesús se está bautizando. Dicen: oh, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Dios está bautizando? Se trabajó de nosotros. O sea, Juan tenía muchos discípulos también, porque cada quien hacía su línea de pensamiento y personas se adherían a esa línea de pensamiento. Y Juan tenía muchos discípulos que hacían lo mismo que hacía Juan. Llamaban a algunos arrepentimientos y bautizaban. Y cuando vieron que Jesús estaba haciendo lo mismo, entonces hubo un choque, porque ellos quizás pensaron: están usurpando mi asignación, están usurpando mi lugar, mi puesto. Y cuando ellos van donde Juan, el relato es un poco difuso, porque al parecer Juan y Jesús tenían una distancia donde ellos no se comunicaban. Porque de la forma que Juan se expresa aquí, queda entredicho de que Juan no tenía comunicación con el Maestro. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo y dejó que Jesús caminara, siguiera. En el 26 dice: vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, en quien tú diste testimonio, he aquí, él bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no está en el cielo. Juan se había distanciado de la visión que tenía Jesús sobre la tierra. Hace mucho tiempo aquí en la República Dominicana hubo una división de concilio. Se dividió Asamblea de Dios y una parte salió lo que es Iglesia de Dios hoy. Sale de la Asamblea de Dios. Y fue una discusión entre la élite de ministros en esa época. No se ponían de acuerdo en la doctrina. Y eso llevó a una división. Pero a la vez pasó con la Asamblea de Dios, que sale de la Bautista. Sale de la Bautista porque cuando un grupo recibe la revelación del Espíritu Santo y de todo lo concerniente al Espíritu Santo, entonces hubo un choque doctrinal, no hubo un acuerdo y hubo una división. Aquí evidentemente entre los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, hubo una división. Y aquí esto entra en la interpretación personal.
Porque en el tiempo hay que entender cuál era la situación política del momento. La situación política que estaba viviendo el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel estaba invadido por los romanos. La situación política era que el pueblo de Israel estaba invadido por los romanos. Habían asumido la parte económica, la parte cultural, y Roma tenía por regla que dejaba a cada pueblo que creyera en los dioses que quisieran. Pero también los romanos sí introducían sus dioses, sus creencias, no de manera dictatorial, pero sí la ponían, porque los romanos sí tenían sus dioses. Entonces, la situación política era que el pueblo estaba siendo oprimido y ellos estaban esperando un Mesías. Realmente estaban esperando un Mesías. Pero estaban esperando un Mesías que viniera con un ejército de liberación. Estaban esperando ciertamente a un libertador, y Jesús vino a libertar. Pero el Jesús de ese tiempo vino a libertar a los cautivos. Pero ellos estaban esperando un libertador de las manos de Roma. Y Juan no era ajeno a la situación política del entorno, porque Juan sabía de la opresión romana y de lo que los romanos hacían para que el pueblo entrara en obediencia. El pueblo romano era fuerte para imponer su ley, era muy fuerte, era despiadado. La potencia ponía toda su autoridad, toda su fuerza para que el pueblo que era conquistado entendiera que no hay posibilidad alguna que se librara de su autoridad. Era la potencia que duró 1200 años gobernando en el mundo, expandiendo el imperio, y fue tan grande y fue tan poderoso que ella misma se destruyó cuando llegaron a pueblos. Entonces, en esa situación política, ellos esperaban a un Cristo, a un Mesías, que fuera libertado de la esclavitud romana, no de la esclavitud del pecado. Y Juan estaba también perdido de la situación política. Fueron de las cosas que posiblemente produjo de que Juan no llegara de manera plena delante de Jesús. Porque él, como judío, también quería que el pueblo sea libertado de la cautividad de Roma. También había otras situaciones también religiosas. Le dije al principio que había otras líneas de pensamiento, como los fariseos, que eran un grupo grande. Estaban los saduceos, los escribas, y estaban también los esenios, donde Juan pertenecía. O sea que había grupos religiosos disputándose la hegemonía del tiempo de la congregación. También Juan se había hecho una gran reputación, y él se alejó, no dos pasos hacia atrás, esperando a que el panorama se pusiera más transparente. Porque él, cuando llegó a la escena con su discurso revolucionario, impactó. Pero Jesús, con su discurso de reino, causó trastornos. Y no solamente se puso enemigo a toda la línea religiosa, sino que la línea religiosa puso al imperio en contra de Jesús. Y Juan estaba tratando de mirar, y le dice aquí: ¿cuándo entro? ¿En qué momento puedo entrar? Pero vayamos a Mateo 11, del 2 al 11. Y aquí viene el plato fuerte. Juan
el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que doblan el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan el Bautista. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Sí, en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños. ¿Sí? No, excelente. Aquí Juan el Bautista es tomado prisionero, porque se puso a decir que en ese momento la autoridad está viviendo una que no era su esposa, o Herodes, y es encarcelado. Y es en la cárcel donde él solo, despojando de su situación, y recuerden que las cárceles en ese tiempo no eran las que usted conoce ahora. El que no era Victoria, cree que es fea, piensa en una cárcel de hace 2000 años atrás, que no había luz, no había nada, o sea, y era incómodo, y él no había encarcelado porque había denunciado a Herodes. O sea que a él le tocaba lo peor. Y en ese lugar de encierro es donde el hombre comienza a reflexionar. Cuando tú entras en soledad, tú comienzas a pensar en todo tu proceso de vida, a ver las cosas que tú hiciste bien, que tú hiciste mal y las cosas que te faltan por hacer. Y en esas cosas que te faltan por hacer, entonces a su mente entró la duda de que realmente Jesús es el Mesías que había estado esperando el pueblo. O sea, yo hice el trabajo de preparar el camino para que el Mesías ciertamente se posicionara. Él comenzó a hacerse diversas preguntas dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel, o dentro de nuestra cárcel, es que viene, nos visita la duda y comienza a colocar cuestionantes, a ver si lo que nosotros hicimos realmente lo hicimos bien, y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo justamente bajo el propósito por el cual hemos sido llamados. Dijimos que al principio que nosotros, como hijos de Dios, el Señor, el plan de Dios no es simplemente de que tengamos la salvación, sino de que tengamos una posición como de juez para juzgar a las naciones. Esa es realmente la misión de Dios. Dios nos ve como juzgadores de aquellos que no
aceptaron la palabra, de aquellos que no creyeron, de aquellos que sí creyeron, entonces lo va a posicionar en un lugar más allá, más arriba de la salvación. Entonces, todas esas cuestionantes llegan cuando estamos en nuestras prisiones, en nuestra soledad. Y la prisión aquí no solamente física, también hay prisiones mentales. También hay situaciones donde tú llegas a tu casa, te acuestas y entra tu prisión, porque entran todos los pensamientos que van contrarios a la asignación que el Padre te dio. Y comienzan, se levanta esos pensamientos, se levanta ese humo sobre ti y te arropa y busca cuestionar todo tu accionar en la vida. Y te dice, ¿realmente tú estás haciendo productivo en la iglesia? ¿Realmente tú estás dando fruto en lo que estás haciendo? ¿Realmente tú has hecho algo con lo que Dios te dio? Comienzan esas preguntas a crear unas dudas. Hay una frase que decía mi abuela, que una gotica, poco a poco, en un blog hacia un hoyo. Y son frases de los viejos de los campos, y a veces uno como joven no le presta mucha atención. Pero en mi casa, atrás, en el cuarto de atrás, había una llave común, y había como un peñón, no dice peñón, esas piedras del río que son grandes. Y encontraron ese peñón y lo pusieron abajo de la llave para que la cubeta no se moviera. Y ese peñón era de los de río grandes. Pero la llave tenía un desperfecto y había una botica rotante. Cuando yo fui a ver, había un hoyo en esa piedra de río. Y ahí me entendí la frase de mi abuela. Y yo dije, pues eso es verdad. O sea, constantemente cayendo agua, una botica de agua, ese peso produjo un hoyo. Entonces, las preguntas que te visitan en tu encierro van creando esa botica que crea la duda de lo que tú estás haciendo. Y esa duda se va agrandando a la medida que tú vas dándole participación. Vas dejando que esas preguntas te invadan y te ministren y vayan reflejando creando una verdad en ti. Ellas no son dudas, son medias verdades. Y si dejas que esas preguntas sigan caminando en tus prisiones, pues entonces ya no será una duda, ya será una afirmación. Y Juan el Bautista en su prisión, no sabemos por qué, pero sí esto refleja nuestra humanidad. Por eso nos refleja de que cuando estamos solos, somos vulnerables. No importa el lugar donde tú estés, porque Jesús mismo dijo, que vino del cielo a la tierra y conocía lo de Dios, los secretos de Dios. Dios dijo, nadie mayor que este ha nacido. O sea que ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Jacob, ni los profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías fueron más grandes que Juan. Ni siquiera nosotros fuimos más grandes que Juan. Porque Juan nació con una asignación privilegiada que era preparar un camino al Mesías. Y se le dio todas las herramientas para que cumpliera con la misión. Comenzó a caminar en su misión. Presenció la manifestación misma del Padre cuando dijo que ese es mi hijo amado. A él se le ha revelado después que ciertamente Jesús era el Mesías que habíamos de esperar. Y cuando los discípulos de Juan ven que Jesús está bautizando, vamos de Juan a crear un chisme y decir, mira, tu primo, el que tú bautizaste, pues dije el Mesías, está bautizando. Y él dice, tranquilo, él está haciendo su trabajo, pero ese no estuvo lejano. Entonces nosotros como iglesia debemos tener una reflexión de que no importa el lugar donde estemos,
Podemos estar en el lugar más alto de la posición ministerial que el ser humano te pueda llevar. De ahí puedes caer. De ahí podemos caer. No importa si tú seas un apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, podemos caer porque tenemos la humanidad. No somos santos todavía, no somos ángeles, somos humanos y tenemos todas las debilidades, aunque seamos creyentes de los de allá afuera. Y por eso el Padre nos ha mandado a que no andemos solos. Por eso es la importancia de congregarse. Porque cuando tú estás débil, cuando tú estás decaído, cuando tú no tienes fuerza, cuando tú no sabes qué vas a hacer con la tarea que está frente a ti, cuando la presión es tan grande que tú crees que tu pecho no se puede expandir para recibir más oxígeno, entonces cuando tú vienes aquí, encuentras la presencia de Dios de manera corporativa. Porque tú estás débil, pero el que está al lado tuyo está fuerte. Y esa noción de se transmite al entorno. Y cuando viene la chiquita de Dios, viene sobre ti y te fortalece. Y recibe la palabra que tú estabas necesitando, porque estabas flaqueando. Y Dios dice: levántate, yo te fortalezco. Y tu espíritu recibe esa palabra y es fortalecido. Pero eso lo hace Dios cuando estamos de manera corporativa. Buscar a Dios en la soledad es importante, es necesario. Yo tengo varios meses por irme para allá, para el monte. Y cada vez que pienso en irme, de verdad aparecen 8 problemas. El problema que supuestamente yo tengo que resolver, y yo tengo que estar al frente de eso. Ya yo decidí ayer que ya yo no lo voy a. O sea, cuando yo vaya a hacer algo de eso, no le voy a dar mucho cerebro. Yo me voy a ir. Y ya voy allá. Porque definitivamente tengo varios meses por hacerlo. Y no he podido. Pero ese tiempo en soledad es necesario porque tú ahí, en esa soledad, tú descubres a Dios. Dios te visita y Dios te es revelado a ti. Y tú eres fortalecido. Y tú se te abre los cielos, se te abre el conocimiento. Pero la soledad no es nuestro destino. El hombre no está diseñado para estar solo. Cuando Adán estuvo solo en el huerto, Dios mismo dijo: oh, pero los dos chimpanzés están contentos, la pareja de caballos están felices, pero Adán está un poquito cabizbajo. Vamos a hacer la lluvia. O sea, Dios identificó que había algo que le faltaba a Adán, que Adán no sabía, pero que Dios sí sabía y se lo proveyó, que era una compañera, para que estuvieran juntos. El ser humano es de calor, de estar juntos. Socializar palabras. Cuando yo he visto reportajes de presos en el extranjero, por ejemplo, que lo ponen en celdas solitarias, donde no tienen contacto con nadie, se pasan 23 horas solos ahí. Y es algo chiquito. Y a muchos de ellos les llega la locura, porque el hombre no está preparado para estar solo. Estamos diseñados para tener la compañía del uno con el otro. Y es en esa soledad, en esa cárcel, donde la duda visita al profeta Juan. Entonces él envía, él manifiesta ya no la duda, él se la traspasa a sus discípulos. En vez de decirle: discípulos, únanse a la misión del Mesías, porque él sabía ya que su tiempo en la tierra ya estaba próximo a terminar. Juan lo sabía. El profeta, el ministro, sabe cuando su tiempo en la tierra se está acortando. Él sabía que su tiempo estaba siendo acortado, por eso él manda a preguntar si Jesús es el Mesías o tenemos que esperar ahora. Porque sabía que su tiempo, el de él, ya estaba próximo a terminar. Entonces lo que él debió
hacer era decir a sus discípulos: únanse a la misión del Mesías, que Él es el Cristo que estábamos esperando. Pero Él mismo entró en duda y manifestó su duda a todos sus discípulos. O sea, Él contaminó a sus discípulos. Y es por ello que Jesús le responde diciéndole: mira la evidencia. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. O sea, ahí están los milagros, ahí está la evidencia. Dígale a su maestro cuáles son las evidencias. Esa es la respuesta. Denle las evidencias de que Cristo había llegado. Pero ¿por qué Él manifiesta las evidencias? Bueno, según yo estaba viendo la historia, una de las enfermedades más catastróficas en ese tiempo era la lepra. Era la enfermedad del pecado. El que tenía lepra fue la maldición de Jehová que le cayó. Tenía que sacarlo del campamento, dejarlo allá, hasta que se purificara y después presentarse al sacerdote que, con la ofrenda, que el sacerdote certificara que estaba sano. Pero si no, la lepra no se sanaba prácticamente. El pueblo tenía alrededor de 400 años que nadie se sanaba de la lepra. Desde el profeta ¿no fue el nombre? Eliseo. No se sanaba una persona de lepra. Pero Jesús vino a manifestar que era el Hijo de Dios, sanando de esa enfermedad que tenía 400 años sin manifestarse una sanidad de esa. O sea que a través de la evidencia no había duda de que Él era el Mesías. No había duda de eso. De que a través de esa sanidad de la lepra, ya Él era la persona que Dios había designado para salvar al pueblo. Y cuando Jesús le dice: mire, díganle a su maestro lo que está pasando, la manifestación del reino aquí en la tierra, díganselo. Y Jesús es tan prudente que deja que sus discípulos se vayan y le dice a los que están a su alrededor: Juan es el hombre más grande que ha nacido en vientre de mujer, no habrá otro como él, el mayor de los profetas. El mayor de los profetas sin sanar a nadie, porque Eliseo sanó a tanto él, resucitó muerto tanto el muerto. O sea, increíble. Elías fue arrebatado por carros de fuego. Moisés como profeta, extraordinario, abrió el mar, le destruyó plagas, o sea, le hizo de todo. También una revelación de los tiempos extraordinaria. O sea, pudo decodificar hasta los últimos tiempos. Y Jesús decía que Juan era más grande que todo él, era mucho que demasiado. Pero Jesús viene de la eternidad, Él sabe lo que está diciendo. Pero Él también dice que el más pequeño del reino de los cielos, en la milicia, usted que está en la milicia, ¿cuál es el rango más alto? Teniente general. ¿Y cuál es el más pequeño? Raso. Escuchen bien. Jesús dice, el Hijo de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre, el que todo lo sabe, el que está en el principio de las cosas, dice que el más pequeño, que si fuera una milicia, fuera raso. El raso va a ser de mayor rango que Juan. Teniente general. O sea que el mayor que Juan va a ser un raso. Yo soy un civil. Cuando yo fui a solicitar la Plaza de la Bandera, fui a llevar mi carta al Ministerio de Defensa. Me voy a donde se depositan los documentos. Frente a mí pasaron como 3 tenientes, un capitán, porque era grande. Yo soy un civil, yo soy menos que raza. Cuando él vino con su expediente, buenas tardes, y todo lo que estaba delante de mí, sí señor, aquí se van los zapatos ahí, y sí señor, pase. Pasó a ese depositó. Vino otro coronel, sí señor, depositó también un capitán, y yo, pero ¿qué me pasó a mí? Que soy un
civil, soy un mortal. La que se visita, a mí me miraron ahí. Yo no era nadie ahí en ese lugar. Yo era menos que raso ahí. Entonces le digo esto para que podamos visualizar de manera gráfica qué es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que el menor del reino de los cielos iba a ser mayor que Juan el Bautista. Es una palabra, fue una palabra dura, fue una palabra contundente, es una palabra que traigo a la iglesia para que entremos en un tiempo de reflexión. ¿Qué estás haciendo tú con la situación que el Padre te ha dado? ¿Estás caminando tú bajo la situación? ¿Estás caminando tú sobre los designios que el Padre te ha dicho que tienes que hacer en la tierra? ¿Estás manifestando el reino de los cielos? ¿Estás manifestando la voluntad de Dios con el día a día, con lo que estás haciendo? ¿Fuiste afirmado, fuiste confirmado en lo que estás haciendo, en lo que debes hacer para Dios? Y si realmente estás caminando en lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer, cuando te han visitado la duda, ¿qué has hecho con tu casa? Esa es la reflexión que la iglesia debe llevarse hoy. Porque esto no es una batalla simplemente por salvar tu alma. El enemigo por mucho tiempo nos ha vendido ese dogma de que solamente lucha por salvar tu alma. Pero llega a tu iglesia y siéntate ahí. Yo estuve en una iglesia que cuando yo llego con mi espíritu de hacer muchas cosas, pero esperando que me digan qué hacer, con todo el deseo de hacer y de dar todo, lo que sea. Pues yo pasé un tiempo en esa iglesia sentado en la silla, sin hacer absolutamente nada. Y llegó un tiempo ya que la silla me molestaba. Ya yo quería hacer algo por el reino. Quería sentirme útil en la congregación. No para que me vieran, sino porque la naturaleza del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, es de servicio. Jesús vino a servirnos, a servirnos. Los hijos de Dios somos servidores naturales. Al Hijo de Dios no hay quien mandarlo a servir, porque su espíritu hay un espíritu de servidumbre y va y sirve a los demás. No importa si tiene el mayor rango, como uno le dice, tiene un espíritu de servir a los demás. El ministerio pastoral no es un ministerio de posición de liderazgo, es un ministerio de servicio. Y aquel que no tiene el don de servicio, el espíritu de servicio, no puede ser pastor, porque esto es un don para servir a los demás. Por eso yo puedo venir aquí a quejarme de aquel que no ha hecho su trabajo, porque mi trabajo es servir, lamentablemente. Aunque me duela, tengo que venir a servir. Entonces yo debo caminar en mi asignación. Yo debo de venir aquí cada sábado a hacer lo que el Padre me asignó a mí. Si los demás no quieren entrar en esa asignación, eso no es mi responsabilidad, no es mi rol. Mi rol es venir a cumplir yo con mi asignación. Para que cuando llegue el tiempo de la recompensa, yo tenga una recompensa mayor que el raso. Así como los talentos, aquel que no hizo nada se le quitó lo que tenía y se le dio el que tenía más. Porque el que tenía más tenía mayor capacidad de administración. Y aquí se trata de administrar lo que Dios te dio. Y estamos enfocados como iglesia siempre, templo grande, aire acondicionado, silla cómoda, tener café, una cafetería, vaya donde tú puedas recibir alimentos después del culto, un transporte para los hermanos. O sea, nos enfocamos mucho en la estructura logística de la iglesia. Queremos tener una pantalla, queremos tener un monitor, queremos tener una banda de música extraordinaria, queremos tener 50 danzoras, 50 servidores. O sea, nos enfocamos en la logística de la iglesia. Yo estoy viviendo en la iglesia de Cashuda, en Guatemala, una iglesia para 15,000 personas. Y la logística de esa iglesia es extraordinaria. El personal que trabaja ahí es enorme.
Solamente la banda de música es el triple de gente de lo que estamos aquí. La danzora parece un ejército de mujeres danzando. Y eso está bien, pero el ritmo no se trata solamente de eso. Y a veces nosotros como iglesia seguimos la tradición, escuche la palabra, seguimos la tradición, lo que le pasó a los fariseos en ese tiempo, que seguían la tradición rabínica, no seguían la Torá. Si hubiesen seguido la Torá, la revelación de la palabra que identifica al Cristo con los milagros. Por eso Nicodemo hace una cita con el maestro, porque Nicodemo le dijo, Nicodemo era de los mayores, estaba entre los 3 mayores de los fariseos. Se podría decir que era un teniente general, era de la élite de los fariseos, y él reconoció de que él era el Mesías, porque él le dijo en el encuentro con Jesús, sabemos, en plural. O sea que entre sus círculos habían conversado de las hazañas que estaba haciendo Jesús, confirmando a través de las profecías, porque ellos conocen las profecías. Para tú llegar a la altura que llegó Nicodemo, tú tenías que tener más de 70 años y más de 40 años de estudio. O sea, que no era poca cosa. Entonces, Nicodemo le dice, sabemos que lo que tú haces viene del cielo. Porque era la evidencia que estamos manifestando a Jesús de lo que hacía 400 años no se hacía. Y Jesús vino a manifestar el reino para que el pueblo sepa de que lo que se había hablado en Isaías, lo que se había hablado en Zacarías, lo estaban viendo en carne en este tiempo. Entonces, Nicodemo sabía. También José de Arimatea, que pertenecía de la élite de los fariseos, también reconocía de que el manto de Jesús era el manto del Mesías. ¿O quién usted cree que participó en muchos de la campaña financiera de Jesús? ¿Quién fue que le prestó o le dio el sepulcro para que pusieran a Jesús ahí, un sepulcro de gente rica? Él reconoció el manto de Jesús, reconoció que era el Mesías. Muchos de ellos sabían que a través de la evidencia era del que se hablaba en las Escrituras, pero no lo hacían público porque había un choque de estatus y temieron a perder su posición. Juan el Bautista también tuvo miedo de perder su credibilidad, tuvo miedo de jugársela en ese momento. Y en el reino de Dios, o sea, aquí en la tierra, hay un momento que tú tienes que jugártela. Hay un momento que tú tienes que tomar una decisión que te va a separar, que separa de los hombres de los niños. Cuando yo jugaba baloncesto, el entrenador nos decía, cuando yo estaba ya practicando superior en San Carlos, el entrenador decía, esto no es la juvenil, esto no es sub-21, esto no es pre-superior, esto es joven de hombre. Y yo decía, yo tengo 22 años, yo soy un hombre. Claro que yo soy un hombre. ¿A quién hay que ganar? Y trajeron un equipo. Y yo, bueno, estamos practicando para hacer el equipo. Hay 50 tigres de San Carlos, hay todo el mundo boxeando, dando lo mejor para que den el equipo, yo también. Y cuando me pase la bola, y yo voy a penetrar y choco, hago un contacto con el hombro para desplazar al jugador y yo estar libre para encender la canasta. Adivinen qué, yo chocando con el hombro, con el impulso de velocidad, quien se cayó fui yo. El tipo medía 6'5" así, una bola. Yo boté pelota y todo, yo caí en el taboncillo por ahí. Y ahí me di cuenta que realmente lo que el entrenador decía es que está jugando un muchacho. Porque yo en juvenil chocaba y desplazaba al jugador. En pre-superior chocaba, desplazaba al jugador. En superior no me salió. Tuve que cambiar la dinámica de juego. Tuve que cambiar la mentalidad. No estoy en sub-21, estoy en las grandes ligas. Cuando tú estás en las grandes ligas, tienes que tomar otras decisiones.
Y como iglesia profética, sabemos el valor que tiene el tiempo de Dios, no es de tiempo. Cuando Dios determina un tiempo, tenemos que entrar en ese tiempo, porque si no entramos en este tiempo, podemos durar 400 años fuera de la gracia. Y yo tengo un testimonio de eso, de no entrar en el tiempo. Había un local que nosotros, la pastora y yo, lo pasábamos todos los días casi para poder ampliar el colegio. Y uno lo miraba, y ese letrero tenía como 7 años de alquiler. Y un día ella me dijo, pero vamos a llamar a ver cuántos metros, porque tengo un su vacío ahí, vamos a ver qué pasa, qué hay. Y yo así, vamos a llamar. Lo raro es que yo lo llamé, porque yo soy el proactivo, el activo, el que tiene fuego, el que llama, el que abre la puerta, el que le empuja, el que hace la diligencia. Y yo mismo como que no tiene mucho tiempo, vamos a ir al paso. Adivinen qué. Cuando pasó un tiempecito, pusieron un colegio, ahí mismo. Y no solamente pusieron un colegio, el colegio se llenó en poco tiempo, en menos de 2 años. Y cuando eso pasó, cuando pusieron el colegio, que yo vi que pusieron el crédito, el Espíritu vino sobre mí y me ministró, dejaron pasar el tiempo. Y yo iba manejando y me agarré la cabeza, no porque otra gente lo había tomado, quiero que me entiendan. No estamos envidiando el trabajo del otro. Estoy lamentándome de que yo no entré en el tiempo que el Señor me había habilitado. Y de eso pasaron varios años. Y nosotros tenemos una lucha buscando local para fundar el colegio o para fundar el colegio y no hemos encontrado. Y los lugares que posiblemente eran posibles no se han podido sacar contrato. Y ahí he aprendido dolorosamente lo que es no entrar en el tiempo de Dios. Cuando Dios te dice que da una apertura para algo, debemos de entrar. Porque si no sabemos cuándo se va a abrir otra gracia. Entonces Juan tuvo todo el tiempo para entrar en la situación real con el maestro, de sumar voluntades con sus discípulos y los discípulos de Jesús para ampliar el reino de ese tiempo. Dice un rabino, un estudioso, que si Juan se hubiese unido a Jesús, el corazón del pueblo se hubiese inclinado a Dios. Porque la reputación de Juan era más grande que la de Jesús en ese tiempo. Solamente con la reputación de Juan era suficiente para hacer cumplir el propósito del Padre con Jesús en la tierra. Pero no se logró porque fíjense que fue un hombre, no entró al final en la situación completa de Dios. Así que iglesia, cierro con lo siguiente. Tenemos que tener definidos nuestra identidad en el reino de los cielos. Tú no te llamado simplemente a salvación. Eso era el mensaje de los 80 y 90. Tú estás llamado para hacer cosas más grandes en esta tierra y después de esta tierra. Buscar nuestra asignación y caminar en ella. No estamos llamados a estar sentados en los bancos. Estamos llamados a un propósito más grande que nosotros mismos. Y tenemos que identificar cuál es el llamado de Dios para nuestra vida y garantizar que estamos caminando en ella. Y si no lo estamos haciendo, aprender cómo hacerlo a través de las personas que son más veteranas que nosotros. Evitar las distracciones que nos sacan del propósito. Y aquí es algo fundamental. En este tiempo hay muchas distracciones. Y una de las distracciones más fuertes entendemos que es la tecnología. Y yo analizando esta mañana, no es la tecnología, es lo económico. Porque tú no puedes adquirir la tecnología sin lo económico. Para tú tener un 14 o 15, necesitas 80,000 o 90,000 pesos. Para tú tener una Mac Pro 2023, tienes que buscar 160,000 pesos.
$4,000. Para tú comprarte una serie de lo que usa de estos muchachos los chiperos, tienes que buscarte casi $2 millones, ¿sabes? Si es 2018. Entonces, al final se trata de finanzas, de dinero. Y estamos en una lucha constante de buscar más dinero, donde el hombre entiende que no consigue lo necesario y consigue otro trabajo. Yo tuve un tiempo que tuve 4 trabajos y mi esposa tenía 3. O sea que entre los dos en la casa teníamos 7 empleos para poder garantizar el presupuesto de la casa para los proyectos. 7 empleos. Porque la sociedad nos impulsa a entrarnos en el juego económico. Y con esto no estoy diciendo que no tengan aspiraciones, con esto no estoy diciendo que no compren su casa, con esto no estoy diciendo que no compren su vehículo, no estoy diciendo eso. De hecho, yo los motivo que compren su casa, los jóvenes, que compren su buen vehículo, que trabajen y que su dinero y su finanzas lo puedan hacer de manera inteligente para que puedan alcanzar metas financieras y puedan poner negocios y ser independientes. Yo oriento a eso. Que puedan comprar una villa más bella, una casa de campo para la frente, un fin de semana, uno relajarse. Por favor, yo bendigo todo eso, pero el foco no puede ser las finanzas. Yo oraba esta semana y cuando hacía el inicio de la oración, siempre uno adora a Dios y adora y resalta la bondad de Dios. De repente yo estaba con un chisme pidiendo y mi impedimento no era ni por el reino, ni por los hermanos, ni por mi casa, era por finanzas. Y cuando yo reaccioné, yo detuve la oración. Y yo no entiendo lo que está pidiendo, o sea, por finanzas, no. Hay que pedir por las cosas del reino. Y ahí puse una oración a las cosas del reino, pero de manera involuntaria, el subconsciente me traicionó. ¿Cuánto quiero decir que somos humanos y vamos a estar propensos a caer, a flaquear, a caernos, a dejarnos distraer por las situaciones de la vida? Pero lo importante es que en algún momento tú puedes detenerte, dar 2 pasos atrás y hacer unos pensamientos reflexivos, ver si tú estás caminando en la asignación de Dios. Si fallamos, tenemos que humillarnos, arrepentirnos, pero brillar nuestra dirección al plan de Dios. Eso es lo más importante. Cuando tú fallas, no importa en la posición en que estés. Si tú te humillas y te apartas, tú alcanzas misericordia. Usted ve el caso que está en las redes sociales muy famoso de la doctora Silverio, cuando Nuria llegó, después ya salió a hacer un pequeño tour por los medios. Y eso provocó que hoy esté detenido para su justicia. Y hoy estamos viendo que hay un abogado que se hizo muy famoso con los casos de lavado de activos, de droga, con Figueroa. Lo vi que él está como parte de las familias que se están querellando contra él. Y yo le dije a mi esposa, él está en los más 5 sin paga. Porque este caso se está dilucidando por los medios de manera muy fuerte. Es muy mediático y él quiere estar en la palestra para dejarse ver y no perder preeminencia en los medios. Una gran estrategia, pero en base a qué cosa. Para la enseñanza aquí es que ella debió de humillarse, arrepentirse, apartarse y no esperar que el techo le cayera encima. Entonces, mi abuela me decía, es bueno aprender en cabeza ajena. O sea, como iglesia, no queremos que nada de eso le pase a mi hermano en la iglesia, ni mucho menos líder, porque ya era pastor. Pero si ha pasado, si ha caído, tenemos que aprender del error. Tenemos que saber que si nosotros como humanos caemos, porque podemos caer, tenemos que buscar una persona que nos ayude a encaminarnos al arrepentimiento. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Una persona que sea madura en la fe, que te ayude a caminar al arrepentimiento, porque solo no lo podemos hacer. Juan se quedó solo, por eso
y por eso ahora va a pagar un precio complicado. Y no ha sido, y no es el propósito de Dios que la iglesia pague un costo más alto que pagó Cristo. Ya el pago fue Cristo que lo dio. Simplemente nosotros vamos a pasar procesos para que nuestro carácter sea reafirmado y pulido. Pero ya el pago real lo hizo Jesús en la cruz. Así que esos grandes procesos, yo no creo en esos grandes procesos. Esos grandes procesos fueron malas decisiones que tomaste tú como ser humano, y tu mala decisión va a tener una consecuencia terrenal. Eso es todo, no son cuatro. Así que Dios lo que nos está diciendo hoy: tienes una asignación como iglesia, tienes una asignación como individuo. Dios tiene un plan perfecto para ti. Ya Dios te dio tu plan. Camina sobre tu plan y trata de no tomar decisiones personales. Porque tus decisiones personales en el ministerio te van a llevar al error, y el error te va a llevar a una consecuencia que vas a lamentar. Y por eso después vas a decir: estoy en un desierto, 40 años. No. El pueblo de Israel tomó una mala decisión, y por eso un trayecto de 11 a 12 días le tomó 40 años. No fue la voluntad de Dios que durara 40 años, fue una decisión errónea que tomó el pueblo. Así que no culpemos a Dios por nuestras malas decisiones. Dios tiene la firmeza y la voluntad para hacer lo bueno, agradable y perfecto. Nos toca a nosotros como iglesia discernir cuál es la voluntad, cuál es el camino, cuál es la decisión correcta para tomarlo. Y si como humanos no sabemos identificar eso, vamos a refugiarnos en aquella persona que nos pueda encaminar. Yo tengo que buscar también personas que me pueden caminar. A veces yo me tengo que sentar con mi mamá. Doña, mire, no es complicado, ayúdame. Sí. Mi mamá es una veterana. O llamo a Santiago, apóstol. Siéntese, si está parado, con él. Dejar las nubes. Necesitamos buscar ayuda permanente. Porque esa ayuda permanente nos va a encaminar a nuestro propósito. Amén. Hay una cosa, ya para cerrar, es cuando yo preparaba esto, el Espíritu me trajo a la mente que Juan el Bautista estaba fuera de foco. Entonces, tú de esa línea gráfica, video y fotografía, ¿qué significa cuando un lente está fuera de foco? No se encuentra en su condición que debería, o sea, no está doblado, como se le dice, ¿Está como? opaco, nublado, Y cuando el lente está opaco, ¿qué produce en la imagen? borroso, no funciona. O sea que te puede dar una imagen o un video distorsionado de la realidad. Correcto. Entonces el Espíritu me trajo, él estuvo fuera de foco. Nosotros como iglesia tenemos que evitar estar fuera de foco para poder cumplir con el plan de Dios y la asignación del Padre en nuestra vida y en este tiempo. Amén, pónganse de pie.